Marta Ezcurra, el nombre de una infamia. En realidad, quiero aclarar que toda esta información yo ya la publiqué en una contratapa y en su momento la había encontrado en una revista que se llama El Abasto, pero se remonta al 55. Ramón Carrillo, que fue el primer ministro de Salud, neurocirujano, neurobiólogo, médico sanitarista, el primer ministro de Salud del país, ya había dejado su cargo por una pelea interna, pero había desarrollado además en sus años de gestión un trabajo ejemplar que estaba de alguna manera también articulado con toda la obra de Eva Perón. Para dar solo un dato de lo que significó Carrillo y de lo que significó la salud pública en este país, en 1943, en términos de mortalidad infantil, morían 90 por cada 1.000 niños. En el 55, cuando se da el golpe, la mortalidad infantil había descendido a 56 por 1.000, de 90 a 56. Ese fue el trabajo, parte del trabajo que hizo Carrillo, que fue reemplazado en la fusiladora por el coronel Ernesto Rotger, que tuvo una misión, recibió una orden muy sencilla, que era desperonizar el sistema público de salud. Y bueno, traigo esta historia a colación porque algo de esto, de alguna manera, se está volviendo a jugar. Desperonizar el sistema público de salud, aunque ese sistema público de salud bajara la mortalidad infantil, salvara vidas, todo eso no importaba. Lo que importaba era desperonizarlo. Rotger tenía, a su vez, bajo su órbita la Dirección de Asistencia Integral, y ahí, que era toda esa articulación con toda la obra de asistencia y recreación que montó la Fundación Eva Perón, y en ese cargo nombró a la asistenta social Marta Ezcurra, que en 1931, en su juventud, había sido la fundadora de la Juventud de la Acción Católica en la Argentina. Esa dependencia tuvo también un objetivo preciso, que era intervenir, desmantelar y destruir toda la obra de la Fundación Eva Perón, que era enorme. Ezcurra primero ordenó la ocupación militar de cada una de las escuelas hogar de la Fundación, que eran absolutamente ejemplares, porque no eran asistenciales en el sentido que uno entiende ahora el asistencialismo, eran reparatorias de toda la humillación de los niños que llegaban al hogar. Ahí en lo que pudimos saber de la obra de Milagro Sala hay un germen de lo que fue. No era solamente darles de comer, darles un techo, era subirles la autoestima, hacerlos disfrutar de la belleza, darles de comer rico. Era mucho más que cumplir con los huérfanos. Pero Ezcurra era realmente una máquina de odio gorila. No era una adversaria. Era alguien que venía a destruir algo que fue una construcción ejemplar en América Latina y en todo el mundo. Aplicó una política de shock directamente, Ezcurra. Retiró primero todos los símbolos del gobierno peronista, pero no eran solamente, cuando nos decimos los símbolos del gobierno peronista, no estamos hablando de bustos de Perón y de Evita, que sí había en las escuelas hogar. Los niños que estaban, que residían en esas escuelas hogar, fueron obligados a ver cómo en el patio de cada una de esas escuelas se quemaban las frazadas que usaban ellos de noche, que se quemaban las sábanas, hacían arder, hacían incendios en los patios de cada hogar escuela y hacían que esos chicos presenciaran cómo todo eso, y acá hago un link y acuérdense de lo que hizo Macri con Cunita.
Es el mismo patrón, destruir lo que ayuda al débil. En esos patios esos niños vieron arder las sábanas, las frazadas, los colchones, los juguetes, todo lo que tenían. Habían nacido sin nada, había un Estado que les había dado cosas de primera calidad, cosas que no compraba en subastas, cosas que elegía para ellos, y fueron obligados a ver cómo se incendiaba todo. Después Ezcurra hizo intervenir a los comandos civiles de la Acción Católica. Hagamos un link con los comandos de los libertarios de hoy. Digamos, todo lo que uno puede remontar del pasado, la gente que está hoy no es muy creativa. Va y busca lo que hicieron antes los de la Revolución Fusiladora y tratan de replicar de alguna manera. A esos comandos civiles de la Acción Católica les ordenó el desalojo inmediato de todos los niños y niñas internados en la clínica de recuperación infantil de Termas de Reyes. Eran niños que tenían problemas pulmonares y esa clínica es convertida inmediatamente en un casino. Así, derecho viejo. Ezcurra mandó arrojar al río Mendoza toda la vajilla y toda la cristalería, que eran finlandesa y checa, porque los niños de esos hogares tenían vajilla de primera calidad, porque esto es lo que quería Evita, que esos niños que eran los más débiles, que estaban abajo de todo, que no tenían padres, pudieran disfrutar de lo bello y de lo bueno de la vida. Y el Estado había comprado vajilla en Finlandia y en Checoslovaquia para destinar a esas clínicas de recuperación. No solo eso, Ezcurra, además de arrojar al río y de tirar todo eso, estaba escandalizada por lo que ella llamaba los lujos que gozaban los cabecitas negras, y esto consta en documentos. En los hogares turísticos populares infantiles, además del que nombré de Termas de Reyes, de Puente del Inca y de Las Cuevas, que era donde estaban los hogares para la recuperación de pibes que habían tenido tuberculosis. Y no contenta con eso, también es ella la que manda a secuestrar todos los pulmotores. Y por ese secuestro murieron muchos niños, pero los manda a secuestrar, porque los pulmotores que había traído Perón a la Argentina llevaban una placa que decían Fundación Eva Perón, y por eso los secuestra y los esconde. Ezcurra además ordena el asalto militar a la escuela de enfermeras, la famosa escuela de enfermeras que había creado Evita, y la clausura, la cierra. También ordena el cierre de todos los programas de turismo social, porque naturalmente los pobres no tienen por qué hacer turismo, y además dice, comillas, que son un peligroso ejemplo de demagogia populista y antidemocrática. Ahí tenemos una acepción de la democracia, de los que son enemigos de la democracia. Que lo bueno, que lo bello, que lo de buena calidad, que lo que da placer, que lo que hace mejor la vida, no tiene que estar a disposición de los cabecitas negras. Ezcurra decide también el cierre definitivo de casi 200 proveedurías de alimentos de primera necesidad. Ezcurra clausura el plan agrario, clausura el plan de trabajo rural y determina el cierre de los hogares de tránsito. Ezcurra manda a expulsar a todos los estudiantes de la ciudad estudiantil Presidente Perón para que Rotger, su jefe, lo convirtiera en un centro de detención de funcionarios del gobierno peronista. ¿Y cuál era la acusación? Hagamos un link con el presente. El delito era ser peronistas. Ahora el delito es ser kirchneristas, pero es lo mismo. El delito es una identidad política. ¿Dónde está la alternancia democrática? Cuando la identidad política de un sector es un delito. Y eso se convirtió en una prisión de detenidos peronistas. Ezcurra dijo, textual, la atención de los menores en esos hogares que ella destruyó
era suntuosa, excesiva, nada ajustada a la sobriedad republicana que conviene a la formación de los niños. Cierro comillas. Ezcurra describe, para explicitar a qué le llama excesivo y suntuoso, que los menúes que recibían esos niños huérfanos por parte del Estado, además de mucha carne, incluían aves y pescados. Y dice horrorizada y agrega que además cada 6 meses les renovaban la ropa. No lo puede creer, que a un pibe pobre, a un cabecita negra, cada 6 meses le dieron un buzo nuevo o un delantal nuevo. Ezcurra no lo podía creer. De modo que hay poco nuevo bajo el sol. Lo que están haciendo ahora tiene como fuente de inspiración lo que hace varias décadas, ya muchas décadas, más de medio siglo, hicieron Rother e hicieron Ezcurra, cuyos nombres merecen pasar al manual de la infamia argentina.